Bienvenidos a esta edición del Bar Siqueiros, donde nos sentaremos a hablar de datos, historias y personajes que no entendemos por qué no tienen una película de lo impresionantes que son. En este podcast no me encuentro solo, me acompaña Claudia, la experta en gnomos salvajes, que se especializa en, en amputar pies. Dime, Claudia, ¿cómo te sientes el día de hoy? Me siento muy contenta de estar aquí. ¿Muy contenta? ¿Estás obligada? ¿O algo así? Secuestrada. ¿Estás secuestrada? Ja, 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 ja. Ya me imagino un tren de Twitter, ¿no? Así, de Dross o en TikTok. Van a analizar todos los podcasts para ver si de verdad está secuestrada Claudia. O nos van a funar por hacer un chiste sobre secuestro, Claudia. Muchas gracias. Dice... Pero bueno, ya, me alegro mucho que nos estés acompañando en esta emisión. El día de hoy toca presentar a un personaje muy extraño, el cual, te adelanto a ti y al público, su cadáver está en el espacio el día de hoy, mientras grabamos este podcast. ¿Qué te parece? Muy irreal. Irreal. Voy a poner un meme de... ¿Cómo se llama? Del cazafantasmas de Jim Lee. El cazafantasmas, no, el cazatroles. Irreal. Pero bueno. Les explico un poco sobre qué ir a este podcast, ya que es el primero. ¿Qué te parece, Claudia? Que expliquemos un poco el concepto. Como ya lo dije, perdón. Como ya lo dije, o sea, hace algunos momentos, vamos a presentar hechos, historias, anécdotas, personajes, películas no, bueno, muchas cosas, muchas historias que van a ser muy impresionantes. No necesariamente vamos a hablar de fantasmas, de ovnis, que pues normalmente es concebido como lo espectacular dentro de las historias que cotidianamente se hablan en un podcast. Nosotros no, vamos a hablar de cosas que dices, ¿qué en realidad esto está pasando? Y como decía E&A, la realidad supera la ficción. Entonces vamos a hablar de eso, de historias que superan la ficción, pero que bueno, la superan tanto que uno podría creer que son falsas. ¿Qué te parece esa explicación, Claudia? ¿Crees que es correcto? Muy correcto. Muy correcto, dice que ok. Bueno, entonces, el primer personaje que vamos a ver, como ya había mencionado, ahorita está flotando. Mientras tú, radio escucha, podcast escucha, o no sé cómo se les diga, estás escuchando esto, este vato está orbitando la Tierra, o a lo mejor ya ni está orbitando la Tierra, a lo mejor ya está en otra galaxia, ¿sabes? O sea, mientras muchos discuten en la actualidad si los van a cremar o enterrar, o a lo mejor quieren un arbolito, este vato se fue a lo máximo y ahorita está en el espacio. Pero bueno, eso también muy importante, no es lo más interesante de este vato. No es lo más interesante, o sea, tenemos mucho que recorrer por su vida ni siquiera para entender por qué está en el espacio, o sea, no entiendo, de hecho lo que vamos a contar no explica por qué está en el espacio, o sea, si estás aquí para saber por qué, no, nada más lo pidió, lo mandaron, ya, pero lo demás está igual de interesante. Vamos a empezar con Timothy Leary. Timothy Francis Leary nació el 22 de octubre de 1920 en Springfield, Massachusetts, y murió el 31 de mayo de 1996 en Los Ángeles, California. Fue un escritor, psicólogo y entusiasta estadounidense de la investigación y uso de sustancias psicodélicas, las que rechazó como drogas y las nombró tecnologías extáticas. E-X-T-A acento T-I-C-A, porque es que podrían decir, es que son estáticas. No, es extáticas. Escribió uno de los libros más importantes de diagnosis de la personalidad y desarrolló el mapa de la conciencia basado en un sistema de 8 circuitos, revolucionando el campo de la psicología con su obra, The Game of Life, y su estudio sobre la psicología de la información. También fue una de las primeras personas cuyos restos fueron enviados al espacio, como ya había dicho, por petición propia. Fue un famoso proponente de los beneficios terapéuticos y espirituales del uso del LSD, la psilocibina, que bueno, para los que
son buenas personas y no conocen qué es la psilocibina. Es un alcaloide triptamínico que en el cuerpo se metaboliza como psilocina, un compuesto alucinógeno responsable del efecto psicoactivo de ciertos hongos comestibles. Eso es la psilocibina, o sea, es algo que en pocas palabras pues te apendeja, ¿no? Y el DMT, que tu amigo de Filosofía y Letras del UNAM conocerá muy bien. Conduciendo los primeros estudios formales en la Universidad de Harvard en un lapso previo a la Revolución Pacífica de los 60, cuyo principio se adjudica al trabajo de Larry, Ken Kesey, que fue un escritor estadounidense, y Richard Alpert, que era como un gurú o maestro espiritual también de la época y que aportó a estos conceptos, vaya. ¿Qué te parece, Claudia? Claudia está viendo TikToks. No estoy viendo TikTok. ¿Estás viendo Pinterest? Bueno, más que nada me parece completamente alucinante. ¿Te parece qué? ¿Alunar? Alucinante. Alucinante. ¿Cómo dijiste hace rato? Ni siquiera lo terminé. Pero bueno. Es alucinante, como bien dice Claudia. Dice, nació en Springfield, como ya habíamos mencionado, en Massachusetts, en Estados Unidos, perdón. Él fue hijo único de un dentista militar irlandés americano que los abandonó a él y a su madre. Eso explica por qué tuvo una vida tan desviada, vaya. Cuando apenas contaba con 13 años. Se graduó de la secundaria en Springfield Classical High School y acudió a 3 universidades diferentes. Estudió en la Universidad de la Santa Cruz, el College of Holy Cross, en Worcester y Massachusetts, donde fue conocido por su mala conducta, faltar a clases, consumir alcohol en exceso y sus aventuras con mujeres. Pasó a West Point para agradar a su madre, pero fue forzado a abandonar después de un incidente con contrabando de licor. Es decir, si tú, que me estás escuchando, eres todo un borracho, todavía tienes esperanza, hijo. Todavía tienes esperanza, porque ve todo lo que hizo este hombre. Es momento de que digas, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas y voy a acabar una carrera, a ver qué pasa. O sea, este vato fue a 2 universidades y bueno, se gradúa en psicología en la Universidad de Alabama en 1943. Un obituario en el New York Times decía que tenía problemas de disciplina allí también y que finalmente consiguió su diploma de bachillerato durante el servicio en la Armada de los Estados Unidos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió como sargento en el cuerpo médico. Entonces, si tú ves que no la armas en el Comipems, métete al hacer tu servicio y a ver si ahí te dan el papel. O sea, este vato era un problema y aún así lo consiguió, ¿no? Dice, su educación incluyó una maestría en la Universidad en el estado de Washington en 1946 y un doctorado en psicología en la Universidad de California en Berkeley. Fue profesor asistente en Berkeley de 1950 a 1955, director de investigaciones psiquiátricas en la Fundación de Kaiser Family y conferenciante, aquí así dice aquí, conferenciante o conferencista, de psicología en la Universidad de Harvard de 1959 a 1963. Larry trabajó desde muy joven en la continuación de proyectos en psicología del Dr. Harry Stack Sullivan y la doctora Karen Horney y otros, relacionados con la importancia de las fuerzas interpersonales en la salud mental. El Dr. Larry se centró específicamente en cómo los procesos interpersonales pueden ser usados para diagnosticar patrones de personalidad o desórdenes de la personalidad. Desarrolló un complejo y respetado modelo circunflejo interpersonal publicado en el The Interpersonal Diagnosis of Personality, el diagnóstico interpersonal de la personalidad, que ofrecía medios por los cuales los psicólogos pueden usar anotaciones MMPI para determinar rápidamente las características interpersonales de los modelos de reacción de un respondente o interrogado. En 1955, Maureen, su primera esposa, se suicidó, dejándole con 2 hijos a su cuidado. Él describió después que durante estos años había sido un empleado institucional anónimo que acudía en coche al trabajo cada mañana en una larga línea de automóviles y conducía a casa cada noche a beber martinis.
Bueno, por lo menos él bebía martinis, ¿no? O sea, por lo regular en México la clase que va a trabajar en coche en largas horas, pues ni a martini llega, ¿no? O sea, si acaso te preparas una agua loca. Una cañita de oro. Una cañita de oro y ya, ¿no? O sea, este vato mínimo era privilegiado en ese sentido. Dice, como uno de los muchos millones de robots de clase media liberales e intelectuales que hay. Y bueno, aquí en México no hay clase media, nada más hay pobres y ricos, ¿no? Entonces, pues aquí a lo mejor tu caguamita, ¿no? O sea, llegas a tu casa, tu caguamita. ¿Tu carta blanca o barrilito? Tu carta blanca o barrilito, porque sí, porque estás jodido. Y ya te duermes, ¿no? Escuchando este podcast, hablando sobre cómo un güey, pues iba de su trabajo a su casa, como tú todos los días. Pero, o sea, aquí se pone interesante. Los experimentos psicodélicos y sus experiencias. El 13 de mayo de 1957, la revista Life publicó un artículo de Robert Gordon Watson que documentó y popularizó el uso de hongos del género psilocibe. ¿Qué es el género psilocibe? Pues me imagino que cosas que apendejan, ¿no? El psilocibe es un género de hongos de la familia Strophariaceae. Se ha identificado alrededor de 350 especies y se encuentran distribuidas en todos los continentes excepto en la Antártida. Se estima que al menos 116 especies del género de hongos son psilocibios. O sea, te apendejan, ¿no? Del género psilocibe en ceremonias religiosas de los indígenas mazatecas de México. ¿Quiénes son los mazatecas? Pues es un pueblo indígena de México que habita en el norte del estado de Oaxaca y al sur del estado de Veracruz y Puebla, ¿no? Por si los quieren ir a visitar, no los hongos, sino la cultura, pues ya saben. También los hongos, también los hongos. Pero con precaución. Con precaución y sin hacer como de este turismo nocivo. Exacto, como porque según yo, como que la mezcalina o algo así ya todos los hippies de la Roma ya se le están acabando. Porque se van ahí a sus encuentros espirituales. No hagamos eso, hagámoslo con respeto. Pero bueno, Anthony Russo, colega de Larry, había consumido estos psicodélicos o enteogénicos psilocibe durante un viaje a México y le contó su experiencia a Larry. 2 años después, en agosto, Timothy viajó a Cuernavaca y probó, dice, y cito, la existencia psicodélica es un viaje a nuevas esferas de la conciencia. Los alcances y el contenido de las experiencias no tienen límites, pero su rasgo característico es la transferencia de conceptos verbales, de las dimensiones del espacio y tiempo y del ego o la identidad. Experiencias de la conciencia agrandada pueden ocurrir de varias formas: privación de los sentidos, ejercicios de yoga, meditación disciplinada, éxtasis religioso o estéticos o espontáneamente, ¿no? Que yo creo que éxtasis estéticos, yo creo que yo sí he vivido eso, ¿no? O sea, ¿no has vivido tú nunca un éxtasis así como de que sabes que esta obra me impactó al punto en el que como que abrí un circuito? ¿Como un panorama diferente? Sí, o sea, que veas o sea, porque es que aquí dice que dice que la privación de los sentidos es una forma, ¿no? Como por ejemplo que pues literalmente que te priven de todo, ¿no? Yo me imagino, o sea, que te priven la vista, que te priven de todos, del oído. Ajá, a lo mejor hay como que pues entras como que en un pedo MK Ultra, pero despiertas algo, ¿no? Los ejercicios de yoga y la meditación disciplinada pues son una forma que yo creo pues los chinos y gente de la Condesa sabe, pero el éxtasis religioso yo me imagino que es este momento en el que el padre está ahí como de el Señor está contigo, tú lo sabes, y tú estás ahí todo no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de hablar. Ay, se me fue la idea porque estás cantando. No, ya, perdón, ¿cómo un qué? O sea, está ese éxtasis, por ejemplo, ¿no? Y está el éxtasis de ¿Una catarsis? Una catarsis, ándale. ¿A una catarsis con un canto? Con un canto, o más bien como una conexión espiritual con Dios, ¿no? Que tú estás pensando, este canto, este rock cristiano que me estoy aventando, es directo para el Señor, ¿no? Entonces como que entras ahí en algo medio machín, pero un éxtasis estético
Yo siento que es como con una obra que de verdad así te impacta, ¿no? No es como que vayas al Soumaya y, éxtasis estético, sino que, sino que es como algo personal, ¿no? Algo que te impacte en primera instancia, ¿no? No creo que te puede, no creo que sea lo mismo, el mismo éxtasis o la misma catarsis cuando la ves por primera ocasión a que cuando ya la ves durante muchas veces, ¿no? O sea, que ya pasaste muchas veces por eso, más bien como que recuerdas ese éxtasis que te causó, ¿no? Sí. Entonces, o sea, para quien no ha probado pues las drogas, eh, algo parecido tiene razón este güey, o sea, algo parecido es cuando ves una pintura o escuchas una canción, o ves una película que te deja así como que, ¿sabes? O sea, yo siento que sí, se parece mucho a esa sensación, nada más que cuando tienes ese éxtasis estético, siento yo que es como muy rápido, ¿no? Muy momentáneo, es así como te dura unos 30 segundos y se te va. Y con la droga es como que ese sentimiento durante mucho tiempo. Nada más que cabe aclarar, este podcast no promociona el uso de drogas, pero más o menos así se siente. Entonces, tienes de una, o probarlo, o ver muchas películas, o escuchar mucha música, o estar en contacto artístico. O también puede producirse espontáneamente. Que yo me imagino que eso ha de ser como los eurekas, ¿no? O sea, como de, ¿sabes qué? Acabo de entender cómo funciona el universo y te da como que esa sensación, esa iluminación, exactamente, de entender algo. O sea, ni siquiera a lo mejor, que sea algo que no hayan descubierto todavía, sino entender, por ejemplo, cuando entiendes que existes, ¿no? O sea, cuando por primera vez en tu vida entiendes que existes y hasta te da como cierto vértigo el simple hecho de la existencia. Yo siento que en ese momento, pues sí, como que despiertas algo en tu cerebro que estaba dormido y te provoca esa sensación. Más o menos, bueno, es lo que dice este carnal, ¿no? Y dice, más recientemente se han vuelto disponibles para cualquiera, en el momento en el que la toma, a través de la ingestión de drogas psicodélicas como LSD, psilocibina, mescalina, DMT y otras. Por supuesto, la droga no produce la experiencia trascendente, meramente actúa como una llave química que abre la mente. Libera el sistema nervioso de sus patrones ordinarios y estructuras. Y eso es cierto, ¿no? Yo recomendaría que si llegaran a utilizar algún radioescucha, llegar a utilizar la droga, que lo haga ya pues más consciente, más letrado y que sea una llave para el proceso espiritual y que no nada más sea así como de ay, tengo traumas o cosas Pues así, sí, ¿no? ese es un punto importante que acabas de tocar, porque si nada más lo haces para perderte, pues creo que no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Más que nada, él estudiaba y sabía qué hacía al momento de probar este tipo de hongos, que lo llevaban pues, a una meta en concreto, para poder adquirir un nuevo conocimiento. Y si lo haces solamente por libertinaje, pues no creo que te lleve a nada, solamente a la perdición o tal vez hasta la muerte. Chale. Sí, si no vive sin droga. No, yo también creo eso, o sea, es lo mismo que les pasa, es lo mismo que decía Bob Dylan, ¿no? O sea, las drogas siempre van a ser buenas mientras las sepas usar, o sea, si tú nada más te pones a drogarte y te tiras ahí y eres el protagonista de un comercial de TV Azteca de Dino a las drogas, es tu culpa porque no tienes la preparación mental para eso. En cambio, por ejemplo, Dylan se la da a los Beatles y hacen Eleanor Rigby, ¿sí me entiendes? O sea, se tienen que utilizar para algo trascendental, ya sea artístico, ya sea espiritual o ya sea una apertura de la mente, pero siempre tiene que tener un motivo, o educativo, o encontrarte a ti mismo, no lo sé, pero sí, o sea, no lo puedes utilizar nada más porque Porque te sientes mal. porque te sientes mala. Quiero olvidarme de mis calificaciones. No, niño tonto, no. Trasciende, no hagas tonterías. Pero bueno, ya eso era nada más porque, pues para dar el disclaimer correspondiente. En septiembre de 1966, Larry fundó la Liga del Descubrimiento Espiritual. Aquí es lo que digo, o sea,
es lo que trato de llegar con este podcast. O sea, que vean lo impresionante que está este carnal. Ya vimos que se graduó. Hasta acá todo normal, ¿no? O sea, como que es un vato un vato cualquiera de recién graduado en CEU que va descubriendo los psicotrópicos, ¿no? Hasta este momento de la historia, Larry es un poco aburrido. Inclusive él lo dice, ¿no? Cuando se muere su esposa, lo que vivió. Pero aquí es donde ya como que este vato se empieza a poner interesante. Dice, en septiembre de 1966, Larry funda la Liga para el Descubrimiento Espiritual, la cual es una religión que declara al LSD como su santo sacramento, en parte como un esfuerzo infructuoso por obtener un estatus legal para el uso de LSD y otros psicodélicos, como elementos constitutivos de la religión, basándose en el argumento de libertad de religión. El 6 de octubre de 1966, la LSD fue declarada ilegal y todos los programas científicos de investigación detenidos. O sea, este carnal es una religión para poderse drogar a gusto. En principio de 1967, Larry hizo una gira por algunas universidades, presentando una interpretación multimedia llamada La muerte de la mente, con el fin de representar la experiencia con la LSD. Él dice que la Liga para el Descubrimiento Espiritual tiene un límite ya alcanzado de 360 miembros, pero insta a los demás a formar sus propios grupos religiosos psicodélicos. ¿No? Que yo creo que eso fue meramente político, nada más como que encontró una falla legal el vato y a los demás les dice, ¿saben qué? Nosotros ya tenemos un cupo, ya no queremos más desmadre, y como que en un entorno controlado mantuvo esta religión, nada más para encontrar una forma de tomar el LSD un poco más abiertamente, pero sin que le implicaran investigaciones del FBI, ¿no? Bueno. Dice, bueno, en enero de 1967, Larry pronunció un discurso ante el Human Being en un grupo de 30,000 hippies en el Golden Gate Park, San Francisco, donde dijo su famosa frase, "Turn on, tune in, drop out", ¿no? Esta frase, pues, traducida podría ser enciende, sintoniza y abandona. Y como ya he mencionado, fue popularizada por Timothy Leary durante el movimiento contracultural hippie al final de la década de los 60. En el contexto de la época se argumenta que el mensaje de la frase era de experimentar con psicodélicos y alcanzar nuevos niveles de conciencia. Otras versiones del castellano son conecta, sintoniza, abandona, también la podrías traducir así. Enchúfate, sintoniza y sal. O entrégate, sintonízate y déjate llevar, ¿no? O sea, está chido. Y esto es un poco un extracto de la grabación de Larry, ¿no? Dice, tengo 3 cosas que decirle a los jóvenes que crecen en un mundo psicodélico. Enciende, sintoniza y abandona. Ahí lo dijo. Toda vez en las últimas semanas que he repetido este mensaje, me han asediado los ruegos de mis amigos de mediana edad. No puedes decir eso, me dicen, pero lo que estoy diciendo no es un consejo imprudente. Resulta ser el mensaje más antiguo sobre la sabiduría humana. Mira hacia adentro, encuentra tu propia divinidad, apúrate de la lucha social y material. Eso más o menos como contextualiza el enciende, sintoniza y abandona. Que podría ser el nuevo... ¿Cómo se llama esta pinche cosita latina que decían los morros? Que Carpe Diem, ¿no? Así, nada más falta que pongan turn on, turn in, drop out, ¿no? En sus estados de WhatsApp no lo hagan, por favor. Si ven si escuchan este podcast, no lo hagan. Dice, esta fue una ocurrencia de Larry una vez que se estaba bañando un día después del Marshall Lujan. Le surgió algo rápido para promover los beneficios del LSD. O sea, este carnal se estaba bañando y aún así creo que tiene sentido lo que dice, ¿no? Está chido. ¿Tú qué piensas del turn on, turn in, drop out? O sea, ¿crees que sí sea un consejo que necesitan los jóvenes? Conecta, sintoniza, abandona. O enciende, sintoniza, abandona. O enchúfate, sintoniza, sal. O entrégate, sintonízate y déjate llevar. Bueno, yo creo que siempre y cuando que el adolescente pues tenga como que claro, ¿no? ¿Para qué lo va a hacer? Si no, pues
que busque otro tipo de entretenimiento, porque si no, yo creo que sí puedes llegar a ser completamente un adicto. Entonces, él claramente su lema lo está indicando, ¿no? O sea, una vez que tú empieces, lo desarrollas y lo finalizas. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Como un proceso, un método científico, como por así decirlo. Iniciar, desarrollamos todo, y una vez que tengamos a lo que queremos llevar, abandonarlo. Porque tiene que tener un fin. Porque si no, si sigues cayendo en eso, entonces creo que se perdería la esencia principal de todo eso. Yo digo. Sí, no, o sea, sí, o sea, es que sí, es a lo que volvemos, o sea, si no estás preparado mentalmente, no lo hagas, o sea, yo siento que muchas veces el error cae en tomar, inclusive yo siento que no solo es la droga psicodélicas, ¿no? Inclusive el alcohol, o sea, yo siento que si lo usas de mala forma, es decir, para fiestas o cosas así, divertirte, pues yo creo que tampoco llegas a nada, o sea, es como Hemingway, ¿no? Decía, escribo borracho y edito sobrio, ¿no? En ese sentido de inclusive estas drogas que no necesariamente sean psicodélicas, pero sí generan un estado alterado de la mente, necesitan un motivo. Si tu motivo es llegar a, pues a lo mejor a un momento de éxtasis banal, pues en eso va a quedar, ¿no? Va a quedar en una cruda y unos chilaquiles a la mañana siguiente y quedándote pensando, güey, no hubiera hecho eso. Y creo que en cambio si estás preparado, le das un motivo y poco a poco te vas adentrando a cosas que te van a abrir un poco más la mente, no solo desinhibirla, sino abrir estos circuitos, creo yo que puedes lograr cosas increíbles, ¿no? Y ni siquiera algo increíble en el sentido de vamos a trascender en la humanidad, sino trascender sobre ti mismo, ¿sí me entiendes? Conocerte a ti, todo esto, no sé, se me hace poderoso. Y yo creo que es un gran tema el que propone Larry aquí, o sea, está muy loco, sí hizo una religión, pero está diciendo cosas coherentes, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, o sea, no estoy hablando nada más de esta historia porque sea locamente estúpida, sino que hace cosas increíbles que sí son, pues, muy extrañas en una vida cotidiana o en una biografía cotidiana, pero que al final y al cabo tenían una causa justa, ¿sí me entiendes? Claro, también es importante, ¿no? Porque todo lleva a algo. Entonces este sujeto se atrevió a entrar a este tipo de alucinógenos para llegar a algo. Y eso es muy importante, que a lo mejor y en nuestra actualidad no nos interesa tanto. De hecho, o sea, quiero como agregar como esta cosa de que la teoría no sé dónde lo escuché, la verdad no lo busqué ahorita y no lo voy a buscar, lo voy a decir así de lo que me acuerdo más o menos, que es como que dicen, la verdad no sé, no me acuerdo quién lo dijo, no me acuerdo cómo se dice, pero esta teoría de como que el homínido que probó drogas, o sea, que hubo como ¿sabes? Uno de nuestros ancestros, trogloditas, pues igual estaba como descubriendo, así como a lo mejor en algún momento alguien descubrió el chile y dijo, ¿sabes qué? Esta planta se está defendiendo de mí y por eso pica y no quiere que me la coma, pero sabe bien chido, vamos a comérnosla. Tuvo que haber otro carnal que dijo, a ver, ¿qué es esta plantita? ¿O qué es este hongo? Y pues ponerse astral con ese hongo, ¿no? En algún punto, o sea, tuvo que haber existido, como la pregunta esa que siempre dicen, ¿cómo el vato que ordeñó a la vaca descubrió que las vacas se podían ordeñar, ¿no? ¿Cómo el vato, tuvo que haber un punto en el que alguien, pues, comió un hongo o una plantita psicodélica y se viajó? O sea, y lo que postula esta teoría es que a partir de que se empezaron a viajar astralmente estos carnales, nuestros ancestros, fue que empezamos a evolucionar la mente, o sea, fue que empezamos a tener la concepción de nuestra existencia, a lo mejor ahí se comprendió el lenguaje, a lo mejor ahí encontramos un significado a las cosas, un significado, o a lo mejor imagínate, o sea, imagínate que tú eres no sé, un Australopithecus y que estás viendo Pada, ¿no? Estás viendo Pada y ves, o sea, tú no tienes tú no tienes el entendimiento de hoy en día, sino tienes el entendimiento de un
Australopithecus ramidus afarensis, ¿no? Y estás llegando está llegando una tormenta, pero tú andas bien astral, o sea, tú andas bien astral y porque te acabas de encontrar este hongo, pero a la vez, al mismo tiempo, te tocó que te cayera una tormenta y no te puedes ir a una casa porque todavía no existen, te metes en una cueva y te atemoriza esa cosa y como que tienes ahora, comprendes la existencia de una fuerza mayor a ti y le quieres dar ese significado y a lo mejor en tu viaje empezamos a crear dioses y empezamos a crear conceptos que antes no teníamos, que fue lo que hizo que evolucionara nuestra mente, ¿no? O sea, la idea principal es que este ancestro nuestro de los humanos tomó sustancias y tuvo un despertar. Ahora imagínate si nosotros llegáramos a un entendimiento, o sea, si tomáramos en serio como Larry está tomando en serio a los psicodélicos y los tratáramos de llevar a más allá, ¿crees que podríamos despertar una nueva etapa de la mente humana? Claro, sí, consciente, bueno, a lo que llamamos consciente, solo estamos usando cierto porcentaje de nuestro cerebro y estamos siendo distraídos por otras cosas y que podamos llegar a explorar otro porcentaje más, pues creo que sí, sí es importante y que no todos nos atrevemos a intentar, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo no me atrevería porque siento que no podría tener esta disciplina que él sí llega a tener. Entonces creo que sí, sí es muy importante hablar de este tipo de cosas porque lamentablemente se ha llegado a hacer una mala fama, pero en este caso sí, sí me sorprende realmente lo que pues puede llegar a hacer tu cerebro con la ayuda de este tipo de alucinógenos. Sí, no, sí está perro. O sea, honestamente sí está perro. Porque, o sea, ya, o sea, la prueba está en que nuestro cerebro no es igual al cerebro del homínido de hace miles de años, ¿sabes? O sea, no es igual nuestro cerebro. Ahora imagínate, o sea, la prueba está en que el de antes no es igual. ¿Por qué no el del futuro? ¿O por qué el del futuro sería igual que el de ahora? Entonces, yo creo que en algún punto nuestro cerebro tiene que trascender y si nosotros por medio del conocimiento y por medio o sea, esto es casi un legalicen la mota, pero, o sea, me refiero a que pues, si se encuentra una disciplina en donde nos tomemos en serio estos alucinógenos, pues yo creo que ese despertar estaría mucho más cerca de lo que está ahora. O sea, en el momento en el que la historia de la humanidad pues legalice y fomente la investigación sobre estos psicotrópicos en la mente del humano, yo creo que aceleraríamos el momento en el que nuestro cerebro evolucione. O a lo mejor, pues muchos llegan a un declive, ¿no? Y les dan como, no sé, derrames cerebrales o algo así, no sé. Pero es un riesgo que tenemos que tomar, ¿estás de acuerdo, no? Pero yo creo que si siguieran estos proyectos y estas investigaciones de forma legal y de forma Voluntaria también. voluntaria y de forma más académica y sobre todo regularizada, creo yo que podríamos llegar más rápido al punto en el que exista un despertar, ya sea espiritual, mental, es decir, llegar a nuestra siguiente etapa de entendimiento. Yo creo que eso podría llegar a pasar y a lo mejor hay alguien a que le da miedo, ¿no? Que pase eso, pero eso ya es ponerse muy conspiranoico. pero bueno, ya nos desviamos un poco del tema. Sigamos con Larry. Finalizando la década de los 60, Larry se mudó a California. Hizo algunos amigos en Hollywood, o sea, este vato estaba bien conectado. Y se dice que cuando se casó con su tercera esposa, Rosemary Woodruff, en 1967, el evento fue dirigido por el actor Ted McClelland de Bonanza. Bonanza, para quien no sepa, es una serie de televisión estadounidense muy, muy famosa. De hecho, en México, inclusive, está doblada al español y mi mamá la veía. Mi mamá veía Bonanza. Que es un western pues de cowboys, ¿no? De vaquerillos. Está chido, véanla. Está chido.
Es como de la época de... No, es más vieja, te iba a decir que de Star Trek, pero no. O no sé. Sí es por los 60 más o menos. Por los 60 de que estuvo Bonanza. Y todos los invitados estaban en un plano superior a la realidad. O sea, la boda de Larry estuvo chida. O sea, estuvo el actor de Bonanza y dice que estuvieron muchas personalidades muy extrañas, ¿no? Ya se estaba conectando bien después de esta... Pues imagínate a alguien que trae ideas así, no pasa desapercibido, ¿sabes? O sea, alguien que trae ideas así, aunque no hagas como algo artístico o no hagas algo que los medios normalmente ponen atención, si lo que traes es suficientemente relevante, tu círculo deja de ser las caguamas de la banqueta, ¿sí me entiendes? Que también son chidas. Comenzando la década de los 70, Larry, en colaboración con el escritor Brian Barrett, formuló su circuito modelo de conciencia, donde dice que la mente humana consiste en 7 circuitos que, cuando son activados, producen 7 niveles de conciencia. Publicado por primera vez como un ensayo titulado Las 7 lenguas de Dios. Larry y Barrett colaboraron con el grupo de rock alemán Ashrat Tempeh y en el disco Seven Up de 1972, ¿no? En este momento estoy poniendo extractos del disco para que se den una idea de lo que estaban colaborando, ¿no? Está sonando, no sé, cuyos 7 cortes ilustran la tesis de Larry. El sistema, wow, voy a hacer un video de eso, creo que está interesante pero bueno. El sistema pronto se expandió e incluyó un 8º circuito, pero no fue exhaustivamente formulado hasta la publicación del libro Exopsicología de Larry. Larry creía que los primeros 4 circuitos, los circuitos larvales o terrestres, mira, aquí put attention, son naturalmente accesibles para la mayoría de la gente en su vida. Cuando activados por los puntos de la transición naturales en la vida, como la pubertad. O sea, estos 4 circuitos se te van activando poco a poco en momentos cruciales de la vida, pero que todo el mundo tiene. O sea, todo el mundo en algún punto los va a llegar a tocar, ¿va? Y dice, los segundos 4 circuitos, los circuitos estelares o extraterrestres, son eventos fortuitos de los primeros 4 circuitos que podían ser activados en puntos de transición que tendremos cuando evolucionemos y nos equipararían para sobrellevar la vida en el espacio, como también la pueden la expansión de la conciencia que va a ser necesaria para ir más allá de nuestros alcances actuales en los progresos científicos y sociales. O sea, lo que dice este carnal es que los primeros 4 ya los tenemos todos por default y tenemos otros 4 que necesitamos prender para poder trascender socialmente y tecnológicamente, ¿no? Alterando conciencias utilizando técnicas como meditación y los esfuerzos espirituales como el yoga, o tomando las drogas psicodélicas específicas para cada circuito. Un ejemplo que él cita como evidencia de los 4 circuitos más altos fue el sentimiento de flotar en el aire y los movimientos inhibidos experimentados por los usuarios de la marihuana. O sea, ahí estás despertando algo, ¿sabes? O sea, nunca te has acostado así toda marihuana y como que sientes que sí te elevas, o sea, ¿no te ha pasado? No. O sea, sí, o sea, porque dice, una función teórica, fue el sentimiento de flotar en el aire y los movimientos inhibidos experimentados. O sea, como cuando estás, ¿sabes? O sea, como cuando pierdes como capacidad motriz, ¿sabes? No, yo lo único que llegué a sentir es como un hormigueo que empezaba desde los pies hasta la cabeza. Entonces yo creo que hay que concentrarnos en ese momento para despertar un circuito, ¿no? Creo que deberíamos de hacer un live donde despertemos ese circuito. No. Si llegamos al 1,000,000, vamos a hacer un live despertando los 4 circuitos de por lo menos uno, ¿no? Sí, vamos a hacerlo, ¿cómo no? Pero lo hacemos en un país que sea legal para que no nos... a lo mejor aquí en México ya casi es legal, entonces, pues bueno, nos esperamos mientras llegamos al 1,000,000. Pero bueno, en el modelo de 8 circuitos de conciencia, una función teórica primaria del 5.º circuito
el primero de los 4 que desarrolló para la vida en el espacio exterior, es permitirles a los humanos acostumbrarse a la vida en un ambiente de gravedad cero o de baja gravedad. O sea, lo que dice es que nuestro cerebro ya de fábrica viene con circuitos que no tenemos activados porque no necesitamos, pero que en el momento en el que nuestra especie lo necesite los vamos a activar. Y ese primer circuito, por ejemplo, nos ayuda a que estemos acostumbrados a vivir en un entorno de gravedad cero. Es por eso que a lo mejor, pues sí, o sea, a lo mejor por eso... O sea, por eso sí podamos llegar al espacio. A lo mejor, imagínate una vaquita que vaya al espacio. Pobre vaquita, o sea, se va a morir de miedo. No va a entender esa onda. Pero nosotros sí, o sea, nosotros logramos, no nos sacamos tanto de onda el momento en el que el agua se va hacia arriba. O sea, sí, ¿por qué esa lógica? ¿Por qué para nosotros es lógico que saliendo del planeta tengamos reglas completamente distintas? ¿Sí me entiendes? Eso podría ser una prueba, ¿no? Y yo creo que tiene razón. Y entonces, estos pequeños, o sea, si esto hace el primer nivel, imagínate que eran los otros 3, pero eso lo veremos posteriormente. Pero sí está muy interesante, ¿eh? Esto es una de las cosas que propone, les digo, o sea, este carnal se empieza a poner interesante ya cuando empieza a hablar de lo que le gusta, ¿no? Que es la bachita. Pero bueno, como todo buen hombre que le gusta los alucinógenos, tuvo problemas con la ley, ¿no? Con la chota, con los puercos, ¿sabes? Tuvo problemas con la ley. Y su primer encuentro con la ley tuvo lugar el 20 de diciembre de 1965. Cuando cruzaba la frontera de México a Estados Unidos. Su hija fue capturada con marihuana. Después de asumir la responsabilidad por la sustancia, fue sentenciado a 30 años de cárcel, una sanción de $30,000 y teniendo que someterse a un tratamiento psiquiátrico. Luego apeló el caso y salió en libertad condicional. El 26 de diciembre de 1968, o sea que de hecho fue 3 años después, ¿no? O sea, prácticamente casi 3 años después, con 6 días, ¿no? De diferencia. Fue arrestado de nuevo por posesión de marihuana y Larry alegó que fue víctima de conspiración del oficial que lo arrestó. En esta ocasión también salió bajo condicional, o sea, este carnal traía suerte hasta ese momento. El 19 de mayo de 1969, es decir, menos de un año después, o sea, ¿cuánto es de diciembre a mayo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses, o sea, el güey no aguanta ni 6, ni la mitad del año. La Corte Suprema concurre con Larry y el caso de 1965 fue cerrado. El caso fue conocido como Larry versus United States. Ah, no, o sea, aquí más bien como que le fueron a armar otra vez de pedo, la volvió a ganar y bueno. Pero era sobre el mismo, perdón. El día que su condena fue eliminada, Larry anuncia su candidatura para gobernador. O sea, por si fuera poco, este carnal iba a gobernar California, compitiendo contra Ronald Reagan, carnal. O sea, no, creo que este vato fue presidente, ¿no? No sé. Sirvió, sí, este carnal fue presidente, o sea, compitió como gobernador de California. Es como si yo me hubiera competido contra Peña Bebé del Estado de México, ¿no? El eslogan de su campaña fue Come Together, Join the Party, que traducido es Vamos juntos, unámonos a la fiesta, o al partido, que es, o sea, el Join the Party. Como un juego de palabras. Como un juego de palabras, exactamente. Que está chido, la neta está chido. El 1 de junio de 1969, Larry se une a John Lennon y a Yoko Ono en el Montreal Bed Inn y Lennon subsecuentemente escribe una canción para su campaña, que todo el mundo, considero yo, que si estás escuchando este podcast lo conoces y si no, sal de aquí, no te suscribas, dame dislike, no me importa, pero lárgate, o también te doy estos 5 segundos para buscarla, suscribirte, seamos compas. Llamada Come Together, o sea, nada más. O sea, este carnal fue la inspiración para que John Lennon escribiera Come Together. Le voy a poner 3 segundos aquí, para que se den un quemón, ¿no? De qué es lo que... O sea, inclusive fue la musa de Lennon. O sea, este carnal andaba con todo. Ya para que... Es lo que yo muchas veces he dicho, o sea, mi mamá me dice, ¿por qué John Lennon le hacía caso a Yoko? O sea, o todo el mundo critica a Yoko en su arte, ¿sabes? Pero imagínate, si John Lennon, probablemente el mejor músico de la historia,
se fijó en ella, tenía algo en la mente, ¿no? Yo creo que si John Lennon le escribió una canción a Timothy Leary, pues es porque Lennon vio algo que nosotros no estamos viendo o no habíamos visto, ¿sí me entiendes? O sea, Timothy Leary traía algo, o sea, no es un loco cualquiera. Y sí, mi argumento se basa en que John Lennon le escribió una canción, o sea, por eso pienso que no es un tipo cualquiera. El 21 de enero de 1970, Larry recibió una condena de 10 años de cárcel. ¿No has visto el video de Paulina Rubio cuando dice Pedro Infante? No, no mames, no. Pedro Infante, Vicente Fernández. No mames. Me pasa lo mismo. Recibió una condena de 10 años de cárcel por el conflicto de 1968. O sea, de allá de Estados Unidos, no de aquí. Cuando Larry llegó a prisión, hizo unas pruebas, y aquí se moría el güey, ¿eh? Hizo unas pruebas psicológicas que fueron usadas para asignar a los presos trabajos apropiados. Este carnal dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer unas pruebas, yo las armo, ¿qué dices? Habiendo él diseñado muchas de las pruebas, Larry las contestó de tal manera que pareciera ser una persona conformista y convencional, con un gran interés en la jardinería y la selvicultura. Como resultado, se le asignó un trabajo como jardinero en una sección de baja seguridad. Y en septiembre de 1970, el carnal se escapó, dejando una nota que hablaba sobre su escape no violento y retando a los oficiales a que lo atraparan antes de que se fuera, con una cuota pagada por The Brotherhood of Eternal Love, la Hermandad del Amor Eterno. No mames, o sea, si a mí me hablaran los Brotherhood of Eternal Love, no sé si los tomaría en serio, así como de... ¿En qué estación de la línea dorada está su ¿sabes? Está su cuartel, ¿no? Por Coyoacán. Ya no existe la línea, sí, cierto. Sí, cierto. Pinche AMLO. No es cierto. Mancera. Sí, es Mancera, ¿no? Sí, pensé que estaba Marcelo. Yo iba a decir Marcelo, pero no, Mancera, no sé. Quien quieran, échenle la culpa a quien quieran, a mí no me molesten. Yo no sé por qué digo pendejadas. Sí, por favor. Financiaron a la organización de Water Underground para liberar a Larry y su esposa Rosemary Woodruff, Larry, de Estados Unidos. Y los dejaron en Argelia. O sea, este carnal no se anda con mamadas. Su plan era refugiarse con Eldridge Cleaver, que es Eldridge Cleaver es un escritor estadounidense, activista político y ministro de la información de los Panteras Negras. O sea, este carnal andaba pesado. Y con los respectivos Panteras Negras en el exilio. Pero el plan falló cuando, después de estar con ellos por un corto tiempo, trataron de secuestrarlo, según Larry. O sea, que este carnal sí es un genio. O sea, hasta este punto, según yo, este carnal es un genio. Entendió cosas que a lo mejor las hubiéramos entendido mejor en otros 20 años. O sea, ni siquiera ahorita, sino en otros 20 años. Pero también era un pinche loco. O sea, si lo piensas, era también un pinche loco. No sé si siempre vaya de la mano. Pero yo no creo tanto que los Panteras Negras... Ha de haber hecho algo el güey, es a lo que me refiero. Para que lo trataran de secuestrar. En 1971, la pareja huyó a Suiza, donde fueron protegidos por Michael Hauchard, quien decía tener la obligación como caballero de proteger a los filósofos. Si este güey era psicólogo. Pero va de la mano. Pero tú qué piensas, Claudia es filósofa, experta en nahuales y duendes y hadas. ¿Tú qué piensas sobre eso, Claudia? ¿Tú qué piensas sobre eso? Lo metí. ¿Viste cómo lo metí? Era un chiste que quería meter, chicos. Ya, pero sí es filósofa, pues. ¿Tú qué piensas sobre que a un psicólogo lo traten como filósofo? No, pero es que hay licenciados en filosofía, pero filósofos no necesariamente. Entonces este güey podía ser licenciado en psicología, pero puede ser un filósofo. Ya lo aclaró toda una filósofa. Entonces... continuemos. Yo lo hice, pero tú me diste la razón, ¿no? Chinga, ya me perdí. Sí. Aunque en realidad estaba interesado en un trato cinematográfico. Pues sí, ya salió el peine. En 1972, es lo que les digo, o sea, también este carnal dijo, ¿sabes qué? Esto está bueno para una película. En 1972, el abogado de Nixon convenció al gobierno suizo para que encarcelaran a Larry, cosa que hicieron por un mes,
pero Suiza se negó a extraditarlo de vuelta a Estados Unidos. Este carnal tenía suerte, ¿eh? En ese mismo año, Larry se separó de su esposa. Tiempo después conoció a una francesa llamada Joanna Hancock Smith, quien siempre llevó su apellido paterno hasta su separación en 1977, y se casaron 2 semanas después de conocerse en una pseudo ceremonia en un hotel. Viajaron a Viena, Beirut y después a Kabul, Afganistán, en 1973. Este país no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, pero esa política no se aplica para los aerolíneas estadounidenses, así que Larry fue arrestado antes de que pudiera bajar del avión. ¡Ah, mira! O sea, su error no fue ir a un país, su error fue subirse al avión. O sea, Estados Unidos, no te sueltan los güeyes, no te sueltan. Como el avión debía hacer escala en Reino Unido, Larry pidió asilo político en ese país, pero no lo obtuvo. Su fianza se fijó con $5 millones, es decir, 21 millones de dólares en el 2006, o sea, ya está, de esa no sale. La más alta en ese momento de la historia de los Estados Unidos. O sea, este güey, vean los logros, o sea, tiene una teoría que habla sobre, o sea, prácticamente nos dio la llave para trascender al siguiente paso de la intelectualidad en la humanidad, pero lo hemos rechazado hasta este momento. Se postuló para gobernador de Estados Unidos. John Lennon le hizo una canción. Y además, es como One Piece, ¿no? Cuando Luffy se emociona por tener como su recompensa. Este güey tiene ya como el título de, pues, literalmente pues, la fianza más alta de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. El presidente Richard Nixon lo etiquetó como el hombre más peligroso de Norteamérica. O sea, este güey era el Luffy psicodélico, ¿no? Estadounidense. Los jueces alegaron que si se le permitiría estar libre, iba a hacer publicidad de sus ideas. Chale. No, hombre, carnal, quédate. Por lo que lo condenaron a sí, la neta. Es que dice, los jueces alegaron que si le permitía estar libre, iba a hacer publicidad de sus ideas, por lo que lo condenaron a 95 años de cárcel. Lo colocaron en una celda individual en el Folsom Prison, California, donde en un momento de su estancia estuvo en la celda vecina de la de Charles Manson. O sea, este güey estuvo en los momentos más importantes de la historia de la cultura pop estadounidense, ¿sabes? Pero yo no sé por qué no lo conocí antes. O sea, es mi nuevo héroe. Imagínate una conversación entre Charles Manson y Timothy Leary. O sea, ellos dos están en las celdas contiguas, pero se logran escuchar, ¿no? O sea, yo me imagino a Manson bailando. Y a Larry así como de, ¿cómo me salgo de aquí, no? A Larry así como de, wow, qué buenos pasos, hermano. A lo mejor Larry, o sea... ¿No se entendía? No sé. Es lo que iba a decir, o sea, Larry era psicólogo. Y pues, a lo mejor tuvo ahí como una plática interesantona con Manson, ¿no crees? Sí, puede ser la contraparte de los alucinógenos. es como pueden acabar, muchachos, es lo que estamos hablando. O sea, ¿quieren ser Timothy Leary o el puto Charles Manson? Ustedes deciden. Exacto. ¿Quieren acabar bailando? O sea, es el único TikTok que me gusta de la morra esta. También va a estar ahorita en pantalla. Pero yo me imagino que así estaba Manson. Manson trataba de entender... sí, mira. Manson trataba de entender por qué Larry nunca trató de controlar a la gente cuando les daba LSD. Ellos hubieran tomado las calles. Manson decía, wow, qué práctica tan interesante. O sea, hasta me emociono, ¿no? Varios tipos de perspectivas, ¿no? Dos perspectivas completamente distintas, pero que es el mismo medio, ¿no? Sí, o sea, está cabrón porque dice, imagínate, está Manson en una celda, Larry en otra, y le dice Manson a Larry, ellos hubieran tomado las calles. Manson decía, mientras yo hubiera continuado con su trabajo. Claro. O sea, si hubo una conversación, es que era inevitable que tuvieran, o sea, si tuvo una conversación con John, imagínate, o sea, hasta envidia a este güey, imagínate en un punto de tu vida, estarte echando no sé, un churrito de marihuana con John Lennon, y después en una celda encontrarte a Charles Manson y tener una plática sobre por qué no controlaste bien tu poder.
O sea, sería un punto climático de la vida muy... O sea, no sé, me encanta este güey. O sea, es lo que les digo, o sea, ¿por qué no hay una película de Timothy Leary? O sea, la debería de financiar, no sé, Televisa y la vamos a grabar ahí a Estados Unidos. ¿Quién se apunta? Yo la dirijo, yo la dirijo. A ver. Sí, dice... muchos de sus más viejos amigos, incluso Ken Kelsey, Paul Kreiser, Allen Ginsberg, o sea, era amigo de Allen Ginsberg. O sea, Allen Ginsberg, mi poeta favorito. O sea, o sea, no. Este vato era amigo de todos los que me caen bien. O sea, yo hubiera seguido a Larry. O sea, si Larry hubiera puesto una vacante de pasante, no sé, yo hubiera luchado por esa pasantía o algo así, no sé, o sea, era amigo de Allen Ginsberg, o sea, no puedo creerlo. Estaban enemistados con Hancock Smith y sentían que ella lo estaba controlando. Estos sentimientos se hicieron patentes en una reunión contra el nuevo Larry organizada por Casey en la Universidad de Stanford. Encarcelado, seguía siendo un escritor productivo. Adoptó una nueva identidad, la de profesor futurista. No mames, este güey. Con la serie formada por Starfeed en 1973, Neurologic. ¿No hay una canción así de Daft Punk? No, ¿verdad? Es Technologic. No, este no le... Es Technologic. Neurologic de 1973 y Tierra 2, A Way Out de 1973. Quiero leer todo. En este momento yo invito a todos a leer a Timothy Leary y armamos como que un Discord gigante de Timothy Leary, ¿no? Y armamos una religión, güey. Estaría chido, ¿no? Leary es una transición desde la filosofía oriental, pasando por Aleister Crowley, que fue un influyente ocultista, místico y alquimista, escritor y poeta y pintor, hasta alcanzar el espacio exterior, siendo un medium para la trascendencia espiritual su principal marco de referencia. Neurologic también añadía la idea de la contracción y dilatación del tiempo disponible para la activación del cerebro a través del ADN, células o un nivel atómico de realidad. Terra 2, es Terra, no Tierra, perdón, es su primera proposición detallada para la colonización espacial. O sea, este güey traía con que una plática con Larry te cambiaba la vida o te reiniciaba la vida. En 1976, un juez ordenó la excarcelación. Luego se interesó en computación, ordenadores y el ciberespacio. O sea, este güey dale más vida y hace una nueva realidad. Pero ese es mío. Su historia en Hollywood. Larry aparece en Nice Dreams de Cheech and Chunks de 1981 como un benevolente psiquiatra que admira LSD a enfermos mentales. O sea, salió en películas. Vamos a verla. Hay que verla, claro que sí. Hasta vamos a hacer una reseña. Muerte. En 1995 descubrió que estaba terminalmente enfermo, con un cáncer de próstata inoperable. No reveló su condición a la prensa, pero lo hizo así después de la muerte de Jerry García en agosto de ese mismo mes. Prácticamente, pues... O sea, qué muerte tan cagada, ¿no? O sea, te mueres de cáncer de próstata, o sea, todo lo que hizo y, o sea, y al final somos... O sea, es que ese es el pedo, o sea, este güey vivió una vida trascendental, hablando del espacio, de cómo trascender la mente, y muere como todos, o sea, qué poético, ¿no? Y a su vez, como este vato está loco, pues decidió que sus restos posaran en el espacio, ¿no? Y al final y al cabo, muy probablemente los restos de Larry sean las primeras cenizas humanas que llegan a algún planeta. Vamos a pensar en eso, ¿no crees? Claro. Entonces, pues está chido. Hasta aquí llega la vida de Larry. ¿Qué te pareció esta primera emisión? ¿Qué te pareció esta primera historia? ¿Crees que es lo suficientemente genial para este podcast? ¿Tú crees que estuvo genial? Sí, de hecho muy interesante y ya sé por qué no la hicieron ahora la película, porque todos íbamos a hacer eso. Entonces ya es un poco más entendible por el cual todavía no tiene una película. Porque pues de eso se trata, ¿no? Venimos aquí nada más a trabajar y a ser un esclavo y morir, ¿no? Pero no, o sea, hay cosas que trascienden
más allá de una rutina, ¿no? Entonces, creo que a nuestros gobiernos no les gustaría que podamos llegar a trascender más que ellos, ¿no? Entonces, por eso no tiene una película, es claramente que es un genio y pues tiene mucho valor y es muy importante, ¿no? A pesar de que estemos payaseando un poco aquí, pero al fin de cuentas es entender por qué lo hizo, ¿no? Sí, o sea, este carnal está muy pesado. Y sí, o sea, tienes razón. O sea, este güey podría ser perfectamente el Joker en la escena esta en la que la gente está vuelta loca y le empezamos a aplaudir y se pinta su sonrisa. O sea, yo me imagino a Timothy Leary perfectamente en esa situación. Yo me imagino a Timothy Leary en una entrevista con Robert De Niro diciéndole, vamos a colonizar el espacio y disparándole. O sea, güey era un motor de cambio, ¿sabes? O sea, era un güey a la altura de las personas con las que llegó a compartir sus ideas, ¿no? Manson, bueno, que ese güey pues era un pinche demonio, ¿no? Pero me refiero a John Lennon, a Allen Ginsberg, ¿sabes? Que eran vatos que traían con qué, pero este güey yo siento que más bien como que Manson y como que Lennon y Ginsberg como que eran en un ámbito artístico, pero este güey estaba tratando de llevar todas estas ideas en un modo científico, ¿sabes? En un modo que se pudiera llegar a demostrar en algún punto y que realmente nos pudiera ayudar a trascender. Entonces, sí, tienes razón, está claro por qué no hay películas, está claro por qué no hay una serie de Netflix, Sí. porque, o sea, realmente habría pues un despertar, ¿no? No quiero sonar muy hippie en este podcast, no va a ser así todo el tiempo, pero, o sea, sí va a haber, sí, con este carnal o compartiendo la vida de este carnal o compartiendo, no sé, haciéndolo como un personaje icónico en la cultura pop, yo creo que este güey sería peligroso para quien desea que sigamos actuando como masas y como él decía, un vato que del trabajo va a su casa y toma caguamas, ¿no? Bueno, no Martínez en su caso, pero pues a mí me alcanzaría a lo mejor para una cañita de oro. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Que este güey es un gran motor de cambio. Y bueno, esa es la misión de este podcast. Que mostremos historias que a lo mejor están un poco ignoradas, pero que pueden servir de inspiración, ya sea para. No sé, o sea, mi idea de esto es como que si tú eres músico, si tú eres psicólogo, filósofo, artista visual, ya sea pintor, escultor, o cineasta, no sé, te avientes algo sobre alguna idea que nosotros planteamos. Somos como el orfanato de ideas, como Mansión Foster. Como Mansión Foster, nosotros somos como que el orfanato de historias, a ver a quién inspiran, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo creo que ese es el concepto del podcast. Lo expliqué mejor ahorita. Sí, ¿no? Que alguien adopte esas ideas y que las lleve a esta actualidad, ¿no? Sí, o sea. Porque hace falta, ya no hay gente así que realmente se dedique a llegar a un nivel más que del que ya estamos, ¿no? Sí, como que ya nos conformamos con que La Facebook. tecnología y ya. Sí, con que Facebook nos diga todo, con que Google nos diga todo, con que Twitter nos. O sea, está cabrón porque mientras no sé, Aristóteles se chingaba haciendo todo su libro de la Magna Moralia, ahora lo que nos venga a dictar nuestra moral colectiva sea Twitter, ¿no? Lo que desean los demás o lo que esté de moda, ¿no? Exacto. Entonces, pues, pues yo creo que a lo mejor buscar inspiración en estos personajes o en estas historias ¿no? y anécdotas que vamos a estar contando es la finalidad. O sea, aquí no es una escucha pasiva en la que yo hablo, tú haces tu quehacer, no. Aquí es una escucha activa en la que yo hablo, haces tu quehacer y te viajas mientras hablamos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, que es muy importante que también usemos para un fin ahora estos medios también, ¿no? Que también como vamos evolucionando y tengamos estos nuevos medios de comunicación, pues los usamos para bien también, ¿no? Exacto, entonces, pues no sé, yo daría por finalizado el podcast del día de hoy. ¿Tú qué dices, Claudia? Sí, yo también creo que fue muy interesante y fue provechoso estos minutos contigo y te agradezco mucho por haberme invitado.
O sea, ya no vas a venir al otro, es lo que es. Bueno, si me invitas, sí. Tú me dijiste, vamos a ser el primero, no me dijiste que quisiéramos el segundo también. No, sí, el segundo. Pero ese lo estaremos grabando la próxima semana, o tal vez mañana, no lo sé, conforme se vaya haciendo propicio. Y pues yo le agradezco mucho a la persona que haya llegado hasta aquí, hasta este punto del podcast. Te agradezco mucho. Suscríbete, considera dejar tus comentarios, considera decirnos si... ¿Qué les gustó? ¿Qué nos falta? Para eso estamos también, para escuchar. Bueno, más bien para leerlos. Ah, sí, también, qué bueno que es leerlos. También otra parte lo voy a ir diciendo desde ahorita, pero también una idea del podcast es que si ustedes conocen una historia de alguien que no es famoso, pero que digas, güey, esta historia merece ser contada en un podcast o en una película, o sea, el mismo concepto, también nos las pueden mandar por correo electrónico al correo que voy a dejar en la descripción. Y con el asunto historia chida, no sé, algo así. Se me acaba de ocurrir el asunto. Historia chida. Ya lo iremos mejorando. Lo iremos mejorando ahora. La historia chida va a ser el asunto. Y pues mándenos sus historias. No las leeremos inmediatamente, más bien que se recopilen varias para que en un podcast hagamos un podcast especial y pues podamos leerlas. Va. Perfecto, pensé que me iba a contestar alguien, pero este es un podcast. Entonces, pues ya, damos por terminado. Agradezco mucho, repito, deja comentarios, dinos qué te pareció el podcast, dinos qué te pareció Timothy Leary, dinos a lo mejor algún dato curioso del personaje si es que tú ya lo conocías, da like, comparte. Y pues sí, suscríbete a este canal, señor Guajolote. También suscríbete al canal hermano de este canal, que es Cine y otras perversiones, donde también estamos compartiendo contenido. Entonces, pues yo les agradezco mucho. ¿Tú, Claudia, te quieres despedir? Sí, que pasen una excelente noche o día, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Muchas gracias. Adiós, cuídense. Bye. Bye.